Amados hermanos, les enviamos un saludo. Estamos con nuestro Instituto Bíblico en la materia de Cristología. Hoy nos corresponde la hora 14. El tema es beneficios de la encarnación. La tarea, ya sabemos, es de una cuartilla breve. El título de la tarea es Explique la importancia de la encarnación. Entonces, en base al contexto que estamos manejando, la encarnación es de suma importancia. Usted puede en su tarea desarrollar el tema por varias vertientes y con todo gozo veremos este trabajo de cada uno de los que estamos haciendo las tareas. El primer párrafo que tenemos es beneficios de la encarnación y es el ministerio del Espíritu Santo. Es el primer beneficio. Punto 1, Hechos 1 del 1 al 5. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber recibido mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, en el libro de los Hechos hay 5 textos que vamos a considerar en breve. Hablan del Espíritu Santo como un resultado de la obra de Jesús en la cruz. Lucas, hablando a un Teófilo, posiblemente un creyente con este nombre, o sea simbólico el nombre, como también el Evangelio empieza dedicado a Teófilo. Hay quienes piensan que es una forma de decir amigo de Dios. La palabra original parece ser lo más aceptable, que es un ser como imaginario para quien se dedica el Evangelio y el libro de los Hechos. Pero habla entonces de que Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo y después, con muchas pruebas, sin lugar a dudas, se presentó vivo y resucitado, dando testimonio de la obra completa en la cruz. Y luego dice que les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Entonces, cuando Jesús dio esa importancia a la promesa del Espíritu Santo, nos damos cuenta de la gran cercanía que hay de la obra de Jesús en la cruz y la obra del Espíritu Santo dirigiendo el ministerio de la iglesia. El punto 2 es Hechos 2, 1 al 13, es la llenura del Espíritu Santo. Tenemos ahí al menos 5 incisos. Dice que vino un estruendo como de un viento recio, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Se juntó la multitud, estaban confusos porque les oían hablar en su lengua. Personas de 15 regiones o ciudades oyeron las maravillas de Dios. Entonces, esta es la explicación del texto de estos 13 versículos. Y bueno, dice así que fue exactamente al 10º día de que Jesús se fue, cuando en el día 40 Jesús se fue al cielo, en el día 50, por eso es el día de Pentecostés o la fiesta de las semanas, el día 50 vino el Espíritu Santo y se manifestó en aquellos 120 que estaban ahí. No fue ninguna casualidad, fue muy planeado por el Espíritu Santo para darle la relevancia al ministerio que tiene en la iglesia. El hecho de que hubiera un viento recio habla de una forma de captar la atención de quienes estaban ahí. Las lenguas repartidas en la cabeza de cada uno de ellos era también como hacer muy notoria la labor, la presencia del Espíritu Santo. Cuando oraban en lenguas, empezaban a hablar en los idiomas de las personas que estaban de esas 15 regiones y entonces podían, cuando salieron de aquel aposento, las personas oían en su idioma la palabra de Dios, oían el mensaje del Evangelio. Fue la primera manifestación del Espíritu Santo. El resto de manifestaciones se mantienen las lenguas, pero ya no es con el propósito de que alguien entienda el mensaje, sino que haya un testimonio de la presencia del Espíritu Santo, como vemos aquí en Hechos. El punto 3 es Hechos 8, del 14 al 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, vieron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponen las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles Pedro y Juan, como principales de la iglesia de Jerusalén, pastores de la iglesia de Jerusalén, fueron enviados a Samaria, porque recordamos que algunos evangelizaban en Jerusalén, pero las personas que estaban en la ciudad enseguida que es Samaria, pues empezaron a escuchar la palabra de Dios y se convirtieron. Para los judíos era así muy sorprendente porque había habido mucha separación. Recordamos entre judíos y samaritanos. El caso de la samaritana en Juan 4, vemos que no tenían comunión, tenían como una adversidad. Y sin embargo el Espíritu Santo dio la unidad y entonces cuando hablaban en lenguas ellos, estaban Pedro y Juan siendo testigos de que había venido el Espíritu Santo. Y es interesante notar que dice que primero les predicaron el
el Evangelio nada más de salvación. No habían oído del ministerio del Espíritu Santo, pero Pedro y Juan, Juan y Santiago estaban ahí predicando la palabra, estaban dando la palabra del Señor. Vamos a ver el punto 4, que es Hechos 10, del 14, del 44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también estaban los gentiles y sobre ellos se derramaba el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, Hechos 10, estamos viendo la casa de Cornelio, ¿verdad? Es otro lugar de extranjeros, ya no judíos, y se empezó a extender la labor, no nada más del Espíritu Santo con los judíos, sino con los gentiles, porque la iglesia es básicamente de gentiles y empieza a haber ese ministerio del Espíritu Santo. Recordamos que Pedro fue llamado de una manera en visión para Cornelio y para Pedro también, y bueno, cuando estaba ahí, habló de la labor de salvación, del evangelio de salvación, pero el Espíritu Santo dice literalmente que cayó, se derramó sobre el grupo que estaba ahí, Cornelio y los que estaban en su casa, y dice que magnificaban al Señor hablando en lenguas. El quinto pasaje es Hechos 19, versículos 5 y 6. Dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor. Jesús, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces ya no es nada más Pedro y Juan, sino ahora también Pablo. Ya en Hechos 19, el ministerio de los gentiles, cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, también les imponían las manos a los que oían el Evangelio, y el Espíritu Santo se manifestaba cuando ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces estas lenguas ya son propiamente un testimonio a la iglesia de algo notorio. Ver la palabra del Señor manifestada en lenguas es una evidencia para dar testimonio de lo que está pasando con el Espíritu Santo. Y la profetizar, que dice ahí, profetizaban, habla de que estaban predicando, estaban exaltando a Dios con el mensaje de salvación. El punto 6, 1 Corintios 1, del 4 al 9, dice que la gracia. Tenemos ahí 5 incisos: enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Nada falta en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Él nos confirmará para que estén irreprensibles, y Dios llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces ya Pablo, tomando todo el tema doctrinal del Espíritu Santo, dice que fueron enriquecidos. Los hermanos en Corintios dice en toda palabra y en toda ciencia. Recibieron la palabra, estaban conociendo la palabra y estaban teniendo profundidad con ese conocimiento, pero dice que el testimonio de Jesús se confirmó en ellos con la manifestación del poder de Jesucristo para hacerlos irreprensibles y llamados a la comunión con nuestro Señor. Entonces la gracia está ahí, también una parte importante del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Nuestro séptimo pasaje es 1 Corintios 12, del 1 al 31, donde se describen los dones del Espíritu Santo. Tenemos ahí también 5 incisos. Número 1, es necesario conocer los dones del Espíritu Santo. Número 2, para que tengamos una fe firme. Número 3, hay diversidad de dones, ministerios y operaciones. Número 4, se describen palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Sí, el quinto punto, un cuerpo en Cristo, los miembros son más necesarios, los más débiles parecen ser los más necesarios. Entonces, cuando viene la descripción, 1 Corintios 12 es el pasaje más extenso en la descripción de los dones del Espíritu Santo. El capítulo 14 habla de ciertas normas que tienen que manejarse en la iglesia en cuanto a esos dones. Pero Pablo dice a la iglesia de Corintios que hay que conocer, no hay que ignorar. Dice, no quiero que ignoren de los dones del Espíritu Santo, literalmente dice de los espirituales. Hay que conocer para tener una fe firme. Entonces, los 9 dones del Espíritu Santo que están aquí manifestados habla de una firmeza en la fe, de una fortaleza, un respaldo de Dios en la obra para que se haga ese ministerio. Cuando dice que hay dones, ministerios, operaciones, se refiere a la obra de la Trinidad. Los dones vienen con el Espíritu Santo, los ministerios con Jesús, y las operaciones directamente relacionadas con el Padre. Son la Trinidad operando milagros y bendiciones muy especiales, sobrenaturales en la iglesia. Ya sabemos que palabra de sabiduría es recibir algo para actuar, una dirección para actuar. Palabra de ciencia, conocer una necesidad que normalmente no podemos conocer, y se conoce para interceder. Fe, para poder hacer la obra de Dios con una firmeza mucho más allá de lo normal, un poquito sobrenatural. Los dones de sanidades, que es muy común, es muy notorio para sanidades de muchas enfermedades. Cuando vemos que se ora por los enfermos,
opera el don de sanidades. El hacer milagros hay una diversidad. Pueden ser de provisión, pueden ser sobre la naturaleza y siempre están testificando de la obra del Señor. Profecía es hablar la palabra de Dios en el idioma local. No hay lenguas ahí. Directamente se habla en el idioma de que conoce la iglesia local. Discernimiento de espíritus habla de poder percibir el espíritu de Dios, el espíritu humano, ángeles o incluso demonios. También se da en el ministerio. Diversos géneros de lenguas. Hay cuando se hablan lenguas para captar la atención de la iglesia, un mensaje en un idioma no conocido, y luego viene unido con interpretación de lenguas. Cuando alguien ya por fe también interpreta la base de lo que se dijo, eso se llama interpretación de lenguas. Dice para que seamos un cuerpo en Cristo y los miembros que parecen débiles son los más necesarios. O sea, Dios reparte los dones de manera que haya equilibrio en la iglesia. Todos podemos tener la manifestación de los dones según la necesidad. El segundo tema que tenemos como beneficio de la encarnación es el mensaje de salvación. Punto 1, Hechos 2, 22 al 24. Dice el apóstol Pedro ahí: varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por nosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces esta predicación, el primer mensaje evangelístico en Hechos, ahí en Jerusalén, dice que cuando después de que hablaron en lenguas aquellos 120 y las personas de 15 regiones o ciudades escucharon el mensaje en su idioma, estaban preguntando qué pasaba. Pedro les dijo exactamente lo que estaba pasando. Este testimonio del Espíritu Santo es para dar evidencia de la veracidad del mensaje de salvación. Y es Jesús. El mensaje de salvación es Jesús, que murió por nosotros, que derramó su sangre por salvación. Y dice, y ustedes lo crucificaron. Ahí Pedro da el pecado, señala el pecado de los judíos que mataban a Jesús. Recordamos que esto pasó exactamente 50 días después de que Jesús murió y resucitó en el día de Pentecostés. Entonces les empezó a predicar del arrepentimiento y del conocimiento de Dios para esto. Dice, fue entregado con el predeterminado consejo de Dios. O sea, Dios sabía exactamente cuándo iba a morir Jesús y el propósito es que hubiera salvación y también pues el mensaje que se predicara a todas las naciones. Nuestro punto 2 es Hechos 8 del 4 al 13, donde es la predicación en Samaria. Tenemos ahí 2 puntos principales. Felipe predicaba a Cristo, había expulsión de demonios y sanidades. Y segundo punto, un mago llamado Simón se convirtió. Entonces, en Hechos, ahora ya hablando del Espíritu Santo, se dice que se predicó en Samaria. No nada más hubo la ida de Pedro y Juan, sino que ahora Felipe les predica a Cristo. Uno de los diáconos, recordamos, un hombre de ascendencia griega, pero empezó como diácono ahí teniendo ayuda en comida que se daba a las viudas, pero después empezó a predicar. Felipe y otros más. Esteban también, y estaban predicando a Cristo. Y dice, había expulsión de demonios y sanidades. Recordamos cuando hay personas que tienen algún tipo de pacto con Satanás o son muy entregados a situaciones espiritistas, a veces están endemoniados. No siempre, pero llega a pasar. Y cuando pasa esto, tenemos que orar para que sean expulsados los demonios. Y también las sanidades son 2 áreas. Expulsión de demonios cuando hay un problema fuerte espiritual y las sanidades para las enfermedades que todos podemos tener. Y cuando dice que un mago llamado Simón se convirtió, es notorio porque él antes engañaba ahí, en ese lugar, a las personas con magia, haciendo pensar que tenía un poder especial de parte de Dios y dice que era un principal, pero ahora Simón mismo se convirtió. Y sigue la historia de Simón con otras veces, más adelante con Pedro y con Juan. En Hechos 10.3, de 9 al 43, es la predicación en casa de Cornelio, que veíamos en puntos anteriores. Ahora vemos aquí algunos, al menos 6 incisos. Número 1, en una visión un ángel le dijo que llamara a Simón Pedro de Jope. Número 2, Pedro tuvo un éxtasis donde se le indicaba comer todo tipo de animales. Número 3, 2 criados y un soldado invitaban a Pedro a venir a la casa de Cornelio. Número 4, Cornelio invitó a los parientes y amigos más íntimos. Número 5, el Espíritu Santo cayó sobre los que en el discurso hablaban en lenguas. Número 6, aquellas personas fueron bautizadas en agua. Entonces, el Evangelio en casa de Cornelio es capital en Hechos, porque de Hechos 1 al 9 habla del Evangelio solamente a los judíos. Hechos 9, que habla de la conversión de Pablo, inicia entonces el ministerio hacia los gentiles. Está así muy clara la división hecha por Lucas allí, pero ahí en Hechos 10 está describiendo que el Espíritu Santo fue quien dirigió a Pedro en cuanto a esta visión que tuvo, que le decían, mata y come. Y él decía, como judío, yo no puedo comer todo, yo solamente estoy aprobado para tomar alimentos limpios por la ley. Y la voz le decía,
no llames tú inmundo lo que Dios limpió. O sea, no se refería a la comida, se refería ahora a predicarle a los gentiles, porque muchos judíos no querían ir a la casa de gentiles a predicar, sentían que era una contaminación para ellos, pero ahora el evangelio es predicarle a todas las naciones. Y cuando dice ahí que Cornelio invitó a su familia, recordemos que es como un gran evangelista, este capitán, este hombre del Imperio Romano, soldado romano, invitó a sus parientes y amigos y estaba su casa llena. Y cuando Pedro llegó a predicarles el evangelio, antes de que acabara el discurso, el Espíritu Santo cayó. La palabra dice así, o sea, es un poder fuerte, es así muy notorio, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Entonces fue hecha la labor de evangelismo y llenura del Espíritu Santo. Son dos doctrinas de la gracia. Y cuando dice que aquellas personas fueron bautizadas en agua, habla entonces del discipulado. Empezó el discipulado con los no judíos. Punto 4, Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Pablo, citando Habacuc 2:4, entonces dice que el evangelio, en este mensaje que se predica, no hay vergüenza. No me avergüenzo del evangelio. Recordamos que los judíos que se convertían se sentían avergonzados, porque muchas veces el mismo grupo judío los atacaba, trataba de desalentar la fe cristiana en ellos, y Pablo, como judío, pues de mucho conocimiento, de mucho arraigo en esa religión, decía: ahora yo no me siento avergonzado de esto. El evangelio es para salvación. Y recordamos la palabra evangelio, buena noticia, o evangelion, buena noticia, buen mensaje, o un mensaje de noticias buenas. Algunos dicen buenas nuevas también. Y dice, hay que dar este mensaje a todas las personas, al judío y también al griego. O sea, Pablo divide al judío como las personas que estaban ahí y los griegos como los extranjeros. Se ve muchos griegos ahí cercanos a los judíos, pero también los griegos representan el evangelio a los gentiles, que Pablo empezó desde Hechos capítulo 13 junto con Bernabé. Y dice ahí, bueno, el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4 la cita. Entonces, esa fe que tenemos y de salvación viene por la obra de Jesús. El texto 5 es Romanos 2, del 1 al 15, donde se habla de la justicia de Dios. Dice, ahí tenemos 4 incisos. Número 1, los hombres son inexcusables, pues todos somos pecadores. Número 2, el juicio de Dios es inminente. Número 3, con benignidad y paciencia y longanimidad el Señor guía al arrepentimiento. Número 4, hay vida eterna para los que perseveran, buscan gloria e inmortalidad. Entonces, el mensaje de la justicia de Dios, recordamos, es el tema de Romanos, la carta más doctrinal de Pablo. Dice que los hombres son inexcusables porque todos somos pecadores. Los judíos rechazaron al Señor Jesús, le crucificaron, no quisieron el mensaje de salvación, muchos de ellos, hasta que poco a poco fueron convirtiéndose por ministerio de los 12 apóstoles en ese momento, pero después Pablo lleva el mensaje a las naciones no judías y dice que entonces el Señor nos guía al arrepentimiento con benignidad, paciencia y longanimidad. Recordamos, benignidad es el deseo de hacer bien, paciencia es la largura de ánimo, no desanimarse, y longanimidad es muy parecida a la palabra, quiere decir continuar con el ánimo de lo que está predicándose, ¿no? Dice que los que buscan gloria y honra e inmortalidad, o sea, a los que buscan la salvación, Dios los bendice con este mensaje. Nuestro sexto texto es Romanos 3, del 9 al 20, la injusticia de la humanidad. Tenemos ahí 3 incisos: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda o busque a Dios. Hay maldad y engaño en la boca de la gente, se apresuran a derramar sangre, no conocen camino de paz. Entonces ahí se describe la injusticia de la gente, dice, no hay justo ni siquiera uno. Fíjese que el evangelio dice claramente esto, porque las personas luego se justifican, piensan que si no son peores que otros son muy buenos, y realmente todos somos pecadores, todos tenemos mucho pecado, incluso el que piensa que es bueno, pues eso es soberbia, ¿verdad? Eso es soberbia y es un rechazo a la obra de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, no hay quien busque a Dios ni hay un solo justo, se hace extensiva la necesidad para que todos busquemos la salvación. Cuando dice que hay maldad y engaño en la boca de la gente, describe exactamente lo que somos, gente mala y gente mentirosa. La maldad, el deseo de hacer daño, ¿verdad? Todo lo que procede de mal se ubica con el pecado, con algo destructivo hacia los demás, y el engaño es la mentira, muchas veces para sacar ventaja. ¿Cuánta gente miente para sacar ventaja y está engañando a los demás? Y cuando dice que se apresuran a derramar sangre y no conocen camino de paz, habla entonces de la violencia terrible que tenemos los seres humanos. ¿Cuánta sangre se derrama todos los días por robar, por asesinar, por lastimar a los demás? Y bueno,
cuánto crimen, ¿no? Secuestros y cosas terribles que se están haciendo, siempre se derrama sangre de gente inocente. Y dice que no conocen camino de paz. Entonces, esas personas inconversas que no buscan, no entienden, que tienen maldad y engaño en la boca, que derraman sangre, no tienen paz. Siempre tienen una incertidumbre porque no están en paz consigo y con Dios. Esto hace el Evangelio. El Evangelio trae la paz o el perdón de Jesús. Punto 7, Gálatas 5, de 1 al 14, habla de la firmeza de la fe. Tenemos ahí 4 incisos. Número 1, en la libertad dada por Jesucristo. Número 2, la circuncisión no es evidencia de fe. Número 3, no usar la libertad como ocasión de la carne. Y número 4, la ley se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí tenemos directamente la descripción de la firmeza en la fe. Recordamos que los Gálatas eran judíos que estaban ya en Cristo y regresaron al judaísmo. Esta es una grave falla de la iglesia de Galacia y Pablo les exhorta de manera fuerte. Dice, es la libertad dada por el Señor Jesús. O sea, esta salvación, este perdón gratuito para nosotros, de gran costo de la vida y la sangre de Jesús, es la base de la salvación. Y dice que la circuncisión no es evidencia de fe, porque realmente puede ser como cualquier ceremonia, ritual humana, dice, hecho en la carne, que no lleva el corazón. Entonces los judíos siempre se estaban escudando en su circuncisión. Pablo dice, pueden tener la circuncisión físicamente, pero no hay circuncisión en su corazón. O sea, no hay un cambio realmente en su corazón. No tienen a Dios en su corazón. Y dice que no usen la libertad como ocasión de la carne. Este texto es así determinante, o esta idea, porque muchos ya decían que hay libertad para otra vez cometer pecado. Los gnósticos y otros grupos que estaban ahí metidos en la iglesia estaban tratando de dar ese libertinaje. Y Pablo dice, la libertad no se usa para ocasión de la carne, somos libres del pecado, gracias a Dios, ya no tenemos la deuda con Dios, pero tenemos una ley que cumplir, que es la ley de la justicia y la santidad. La ley se cumple en amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces describe claramente que aquella ley, aquellos 613 mandamientos que están en el Pentateuco, se cumplen en estos dos: amar a tu prójimo como a ti mismo, como consecuencia de que tú amas a Dios. Y esta es la ley, decía, y los profetas. El Señor Jesús lo dijo así. El texto 8 es Efesios 1, 3 al 14, las bendiciones espirituales. Tenemos severos incisos. Número 1, toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Número 2, escogidos para ser santos. Número 3, en amor, predestinados para ser adoptados hijos suyos. 4, para alabanza de la gloria de su gracia. 5, tenemos redención en el Hijo de Dios. 6, todas las cosas reunidas en el Señor. Y 7, sellados con el Espíritu Santo. Entonces son 7 bendiciones espirituales que tenemos ahí descritas en Efesios como resultado de la cruz, como resultado de la encarnación y de la resurrección de Jesús. Todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo, dice ahí. O sea, no tenemos que buscar, tenemos que pedir que Dios las manifieste, pero ya las tenemos. Tenemos la promesa de todas las bendiciones espirituales del Señor. Y dice que fueron escogidos para ser santos. Recordamos, la elección es para santidad, no para salvación. La elección es una doctrina muy bíblica, ahí está descrita, pero dice, Dios nos escogió para ser santos. Entonces, esa predestinación es que Dios quiere que seamos santos. Es exactamente un propósito de Dios, que cada cristiano sea 100% santo. Y dice, esa elección es en amor, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Recordamos que en el contexto de Pablo, la adopción era un proceso romano muy largo, muy costoso y muy notorio. Nosotros no tenemos ese mismo concepto de la adopción. Tenemos una cuestión muy civil, pero en el momento romano que ya Pablo era así como muy notorio que alguien fuera adoptado. Y Pablo dice, nosotros somos adoptados hijos del Señor, predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, hay un gran propósito en el que seamos hijos de Dios, pero tiene un propósito. Cuando dice para alabanza de la gloria de su gracia, o sea, estamos predestinados en amor para ser hijos en el Señor, con una alabanza y gloria al Señor. O sea, que glorifiquemos a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. Dice que también que tenemos redención en el Hijo de Dios. O sea, esta redención es la base. Recordamos el comprar en el mercado de esclavos, comprar a los que estaban lejos de la ciudadanía con el Señor. Esta redención, este perdón lo hizo Jesús. Tenemos la redención en el Hijo de Dios. No podemos cambiar el mensaje. Es el mensaje de redención para la iglesia de 2000 años ya y no puede cambiar. El mensaje es la redención en Cristo. La gente es perdonada en Cristo, es salva por Cristo y todas las cosas reunidas en el Señor. O sea, todo lo que los judíos esperaban y los gentiles necesitaban está reunido en Jesús. Toda bendición,
toda obra, toda gracia está en el Señor Jesús. Él es nuestro gran Salvador, ¿no? Por eso dice en algún contexto el príncipe y pastor realmente, ¿no? Para nosotros. Y cuando habla del sello del Espíritu Santo, dice que entonces hay como una pertenencia. Recordamos que los sellos indicaban una pertenencia, se usaban para declarar de quién era un objeto o quién tenía la autoridad para sellar, como en Apocalipsis, aquel rollo. Pero dice aquí, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nosotros es un sello. La bendición, la salvación, los dones, el ministerio, la presencia, la llenura del Espíritu Santo es como un sello. Es una fortaleza que nos da seguridad para permanecer en el Señor. Punto 9, Efesios 2, del 11 al 22, la doctrina de la reconciliación. Tenemos ahí descrita, número 1, los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 2, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Número 3, Él es nuestra paz, en su carne abolió las enemistades. Número 4, mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un cuerpo. Número 5, los creyentes son ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y número 6, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas para hacer un templo santo al Señor. Entonces, la doctrina de la reconciliación descrita ahora en la carta de Efesios 2 del 1 al 22, 11 al 22, nos habla de que los gentiles estábamos alejados. O sea, los no judíos estábamos lejos. Los judíos no tenían la salvación a plenitud porque no estaban siendo fieles, estaban en un ritualismo, no estaban siguiendo la palabra, necesitaban la salvación en su corazón. Y los gentiles que éramos lejanos en el corazón fuimos ellos cercanos por la obra de Jesús. Dice ahí, ellos cercanos por la sangre de Jesús. O sea que la salvación, la sangre derramada en la cruz, nos ha hecho cercanos para Dios. Y dice que Él es nuestra paz. O sea, esa paz que necesitábamos, esa reconciliación con Dios vino mediante Jesús. En su sangre abolió las enemistades, o sea, quitó el pecado. Nos quitó el juicio de Dios, nos quitó el estar alejados del propósito de Dios y ahora somos hijos de Dios, somos reconciliados con Él y tenemos esa paz. Y con esa cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cuando dice ambos se refiere a judíos y gentiles. Todavía Pablo habla a los efesios como un grupo judío convertido y que estaba sumándose muchos extranjeros, muchos gentiles. Dice entonces, mediante la sangre de la cruz del Señor, Dios reconcilió de dos pueblos, judíos y gentiles. Ahora somos un pueblo, que es la iglesia. Entonces la iglesia somos un pueblo para la gloria del Señor. Los creyentes se les llama conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, tenemos una ciudadanía con los santos. ¿Cuáles santos? Los que han creído. Estamos ahora por la misericordia de Dios con vida, tenemos un reto, tenemos un ministerio, pero somos parte de la ciudadanía de los que ya son santos, los que están con el Señor. Y aún los que están vivos, los santos que son parte de la iglesia militante o la iglesia actual, somos conciudadanos. No importa otra denominación, no importa otro grupo cristiano, mientras estén en Cristo, mientras estén en la palabra, tenemos compartida la ciudadanía con el Señor. Y cuando dice miembros de la familia de Dios, habla de esa cercanía, esa relación, ese amor, ese afecto, esa pertenencia que tenemos. Somos parte de la familia de Dios. Dos títulos muy bonitos: conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y luego el séptimo punto dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas para hacer un templo santo al Señor. O sea, el fundamento de apóstoles y profetas es lo que escribieron los apóstoles y profetas. Profetas del Antiguo Testamento, que estaba apenas siendo reconocido en la iglesia, pero todo lo que se escribió desde Génesis hasta Malaquías es el fundamento para la iglesia. Eran las bases de la salvación, era el proyecto de salvación a futuro, y ahora en Cristo tenemos cumplimiento. Los apóstoles también estaban predicando y escribiendo en ese momento el Nuevo Testamento y estábamos viendo ya entonces cuál es la dignidad que tenemos como hijos del Señor. El fundamento entonces es inamovible. No se puede mover la fe, no podemos ser quitados de la salvación porque el fundamento es Jesús. Y tiene ese propósito para hacer un templo santo al Señor. O sea, Dios quiere que seamos santos. Vamos ahora a ver el ministerio de la iglesia como punto 3 de nuestra bendiciones derivadas de la resurrección y encarnación de Jesús. Punto 1, Hechos 3 del 1 al 10 dice la curación de un cojo por Pedro y Juan. Entonces, el ministerio de la iglesia incluye sanidades. Muy desde el principio recordamos que este cojo estaba fuera de una puerta del templo. La puerta se llamaba La Hermosa. Y entonces este hombre que no puede ni siquiera moverse pidió una limosna. Y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero tenemos esto. En el nombre del Señor Jesús se sanó. Y aquel hombre fue sanado. Recordamos que incluso saltaba y entró al templo alabando al Señor por su sanidad. Entonces la sanidad es parte del ministerio de la iglesia y esto es resultado de la encarnación de Jesús y de su resurrección. Punto 2 es Hechos 5 del 2 al 16, señales y maravillas hechos por Pedro allí, en este caso, todavía describiendo el ministerio con los judíos, habla de muchísimas
muchísimas sanidades, tantas sanidades que hasta la gente ponía a la gente cercana a donde fuera a pasar Pedro o los apóstoles para que, si no pudieran orar por ellos, por lo menos pasaran cerca de ellos, esperando que hubiera milagros así, pues totalmente sorprendentes, ¿no? Como están marcados ahí. Y en este caso, esto está ahí autenticando el apostolado de Pedro. El punto 3 es Hechos 9, del 32 al 43, sanidad de Eneas, paralítico y resurrección de Tabita, otra vez por Pedro el apóstol. Ahí ya en Hechos 9 dice que Eneas era paralítico y fue sanado por el ministerio de Pedro. Pedro oró por él y fue sanado. Y Tabita, una mujer de la iglesia que estaba ahí reunida, que era muy fiel en las cosas de Dios, y murió, y le pidió a Pedro que orara por ella. Y cuando Pedro oró por esta mujer que había muerto, Dios la resucitó. Entonces, sanidades y resurrección en el ministerio de Pedro en este caso. Entonces, el ministerio de la iglesia es resultado de la obra de la gracia. Punto 4, Hechos 13, del 1 al 13, el Espíritu Santo llama al apostolado a Bernabé y Saulo. Entonces, cambia, decíamos, a partir de Hechos 10 con la casa de Cornelio, y ahora en Hechos 13, muy claramente ya con Pablo y Bernabé, empieza el ministerio de las naciones. Dice que el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo y Bernabé para la obra a la que los he llevado. Y la obra era las misiones. Y Pablo y Bernabé se fueron a muchas naciones a predicar, y bueno, Pablo hizo 3 viajes misioneros, y Bernabé fue un hombre importante, llamado José realmente, hijo de Consolación Bernabé, y de veras fue incluso tío de Marcos. Tenían un ministerio muy fuerte en las naciones. Entonces, ahí ya no nada más es local en Jerusalén, ahora es a las naciones. Por eso la iglesia es llamada a evangelista de las naciones. Punto 5, Romanos 15, del 7 al 21, habla del evangelismo entre los gentiles. Decíamos, en ese caso es Bernabé y Pablo, y empieza a ser un grupo más. Poco más adelante, Dios llamó también a Lucas, a Timoteo, a Tito, a Epafrodito, a otros varones también que estaban en las misiones y fundando iglesias. También Juan el apóstol trabajando en las iglesias de Turquía, ¿no? Las iglesias de Asia. Entonces, el evangelismo de los gentiles habla ya de una descripción del ministerio de la iglesia hacia las naciones. Nuevamente se enfatiza mucho predicar a todas las razas, a todas las lenguas, y ese es el reto que tiene la iglesia, hablar a todas las naciones el mensaje de salvación. Punto 6, 1 Corintios 1. Del 18 al 31, el Señor Jesucristo como palabra, como sabiduría de Dios. Entonces, allí describe el apóstol Pablo al Señor Jesús como sabiduría de Dios. Primera de Corintios, recordamos, una carta de corrección. La iglesia no estaba unida, decían unos ser de Jesús, unos de Pedro, de Pablo o de Apolos, y Pablo les habla de la unidad y les habla de corregir esas divisiones y de tolerar el pecado. Ya no podemos tolerar el pecado como iglesia. Entonces Pablo le decía, Jesús es nuestra sabiduría de Dios. La obra de Jesús lleva a la iglesia a sabiduría. Recordamos, sabiduría es conocimiento aplicado. La iglesia tiene sabiduría por la obra del Señor en la cruz y por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que ser gente sabia, gente que aplica lo que sabe, gente que está viviendo el evangelio de verdad. No es un evangelio de poses o de una simulación, sino de corazón. Punto 7, a los 1 Corintios 2, del 1 al 5, predicación de Cristo crucificado. O sea, el ministerio de la iglesia es predicar a Jesús crucificado. Este tema es muy determinante en Pablo, es muy constante. En todas sus cartas dice, predicamos a Cristo crucificado. O sea, no predicamos a otro hombre, ni a un apóstol, ni a un maestro, ni a un misionero, predicamos a Jesús crucificado. Entonces Jesús es la base de lo que estamos predicando. Cristo crucificado habla de la obra de la cruz, habla de la salvación, la sangre derramada por nosotros, pero también habla de la sujeción al perfecto plan de Dios que Jesús tuvo al ir a la cruz, y entonces siempre estamos al lado de Jesús crucificado. Y recordamos que en el contexto romano la cruz era vergüenza, la cruz era oprobio, la cruz era algo que no agradaba, y cuando Pablo les predicaba la cruz, entonces los romanos también se sentían sacudidos, porque para ellos un crucificado, decía, es maldito, y es algo humillante. Pero nosotros predicamos a Jesús crucificado, y como iglesia aún seguimos predicando a Jesús crucificado. No tenemos otro mensaje, es Jesús crucificado. La cruz de Jesús, la salvación de Jesús, la humillación que hubo con la cruz, el derramamiento de sangre de Jesús es la base de nuestro ministerio. Punto 8, 1 Corintios 3, del 1 al 23, habla de la gracia y los ministerios. O sea, la gracia, recordamos, es el regalo de Dios, el regalo que produce gozo. Es un don de Dios, esa es la gracia. Y los ministerios hablan entonces de cómo nosotros servimos al Señor. Y esos ministerios vienen dados por Jesús y están bien divididos ahí en Corintios y en Romanos, en Efesios. También habla de los ministerios de la iglesia, y nosotros vemos que somos llamados al ministerio, somos llamados a servir. Más adelante incluso se describe, ¿no? Cuando decía Pablo, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Habla de que los apóstoles son gente enviada a otras naciones, a otras culturas. Los profetas son gente de predicación, gente que tiene
tienen un fuerte ministerio como predicadores. Los evangelistas, personas que llevan a conocimiento de Jesús en su propia cultura, su propia raza o idioma, esos son los evangelistas. Pastores encargados de cuidar a la iglesia, alimentar e informar a la iglesia. Y los maestros, gente que se profundiza en la doctrina, son los que están enseñando a los demás. Pero luego vienen otra división de ministerios también, los que ayudan, los que hacen misericordia, los que presiden y los que reparten, dice ahí, ¿no? Entonces tenemos otros ministerios de apoyo que en la iglesia siempre tendremos. E incluso habla de los diáconos ahí también, como personas que están apoyando la administración de la iglesia, la administración también y el hacer misericordia. También son 7 ministerios. Entonces, estos ministerios dados por el Señor, capacitadores, los primeros 5 y los otros 7 como de apoyo, siempre son gente que está sirviendo en la iglesia. Y sucede igual. Por la gracia de Dios siguen sucediendo igual, los ministerios siguen estando para servir en la iglesia y son necesarios. Habrá culturas o idiomas distintas, pero la base del servicio sigue siendo la misma. Ahí vemos la gracia de Dios. Punto 9. 1 Corintios 4, del 1 al 21, habla del ministerio de los apóstoles. Entonces Pablo describe allí cómo los apóstoles fueron levantados por Dios para llevar la palabra con mucha aflicción, con mucha oposición, con mucho sufrimiento. A veces decimos el movimiento del apostolado contemporáneo que habla de mucha prosperidad y que habla de una autoridad así como inalcanzable, pues está desfasado. Realmente nosotros pensamos que los apóstoles siempre son personas importantes porque llevan la palabra a otras naciones. Pero el modelo bíblico es que esos apóstoles regresaban a su iglesia local. Pablo regresó muchas veces a Antioquía, regresó a Jerusalén para reportar lo que estaba haciendo. Aunque tenía así tanta gracia de Dios para fundar iglesias y tuvo tanta relevancia a su ministerio, siempre estaba bajo autoridad. No es otro concepto ni de mucha economía ni de mucha autoridad, sino de mucho servicio. Y gracias a Dios que hoy día a muchos se les llama misioneros por una idea latina, pero realmente hay muchas personas que están llevando la palabra de Dios a otros idiomas, tanto cerca de su idioma como muy lejos de su idioma, son para nosotros apóstoles y siempre hay que respaldarlos, son parte del ministerio, son parte de la obra del Señor. Punto 10 es 2 Corintios 3, del 1 al 17, el nuevo pacto. Ahí describe Pablo entonces el nuevo pacto de la salvación. Ese es el ministerio de la iglesia. El antiguo pacto fue de ceremonias, fue preparativo, fue didáctico. Decía, era como un ayo que llevaba hacia Cristo. Habíamos perdón por un pecado, por un solo sacrificio. Tenían que repetirse los sacrificios. El nuevo pacto es hecho por la sangre de Jesús una vez para siempre y lleva salvación a todas las naciones. A todo aquel que quiera creer, viene la salvación por Jesús. Punto 11, 2 Corintios 5, del 11 al 21, la reconciliación. Recordamos poner en paz a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Esta reconciliación vino por Jesús y es parte del ministerio. La iglesia habla de la reconciliación. Toda la gente que no está en Cristo tenemos que decirle que necesita ser reconciliada, porque muchas personas sin la cruz se creen estar reconciliados y no, realmente estamos en pecado todos. Necesitamos la reconciliación que es por Jesús y predicar también esa reconciliación siempre. Punto 12. Filipenses 2, del 12 al 18 dice, irreprensibles y sencillos. O sea, la iglesia es llamada a ser sin reprensión y con sencillez. Irreprensible que no se le puede reprender por nada. O sea, una santidad bien asentada, una corrección, una dedicación, una honestidad. Y la sencillez habla de la humildad también, una humildad en la iglesia, ¿no? Irreprensibles y sencillos, dice a Filipenses, tenemos que ser así los hijos de Dios. Irreprensibles y sencillos. Para nada personas permisivas con el pecado, sea lo opuesto irreprensibles, ni tampoco soberbios. Así como presumiendo lo que son o lo que tienen en la obra de Dios, ¿no? Tenemos que ser sencillos. Punto 13, Filipenses 3, del 2 al 21, dice Pablo, prosigo a la meta. O sea, la gran meta de Pablo era continuar, seguir hasta alcanzar, cumplir con su ministerio. Imagínese usted un hombre que se dedicó tanto a las misiones, que tuvo tal ministerio, realmente decía, prosigo a la meta. Los cristianos aún tenemos una meta. Mientras tengamos vida y posibilidad, la meta está delante de nosotros. Servir al Señor, dedicarnos a Él y estar totalmente consagrados a su obra. El cuarto tema de las evidencias de resultados de la encarnación y resurrección de Jesús son doctrinas de la gracia. Tenemos 16 doctrinas de la gracia. Ya lo hemos visto esto en soteriología, la materia de salvación que tenemos en el instituto, pero vamos a nada más mencionar estas doctrinas porque es parte de la obra del Señor. Gracias a que Jesús murió y resucitó, nos ha dado el ministerio también y las doctrinas de la gracia. Lo que predicamos es, decíamos la palabra gracia, el regalo que produce gozo, un regalo grandísimo de parte de Dios se está dado a cada persona, a cada creyente en Cristo. La primera doctrina de gracia es la misericordia. No vamos a citar los textos, usted los tiene ahí, incluso para su tarea los puede usar si usted quiere, ahí hay textos bíblicos varios. Pero la misericordia siempre es el hecho de que Dios acerca su corazón a nuestra miseria.
Dios es bueno con nosotros, Dios perdona, Dios nos acerca, Dios tiene esa misericordia con nosotros. La doctrina 2 es la redención. Recordamos, el Goel del que se hablaba allá desde el libro de Ruth es alguien que compra a una familia que está venida a menos, que no tiene recursos, que está casi en la mendicidad, y se compraba el terreno a nombre de la persona que haya muerto. Recordamos un pariente cercano para no perder el nombre. Decía, era la idea judía, que no se perdiera el nombre de ningún judío. Y esto habla de la redención. Dios nos compró. Aunque ya no tenemos esa noción de algún pariente muerto y comprar sus terrenos, la redención es que nuestro Goel es Jesús. El que nos redimió es Jesús. Nos compró del mercado de esclavos, nos ha dado la salvación, es Jesús. La doctrina 3 es la gracia misma. Decíamos la palabra charis, que viene de chará. Chará es gozo. Charis es una declinación de gozo. Entonces la gracia siempre produce gozo. Es un gran don de Dios que nos produce un gran gozo. Entonces ese gozo viene por la obra del Señor. Gracias al Señor que ha derramado gracia en nosotros. Y siempre tenemos que pedir que Dios derrame gracia en nosotros para que sigamos teniendo ese gozo de servir, ese gozo de vivir y esa misericordia en todo lo que hacemos. La cuarta doctrina es perdón de pecados. El perdón es dar la capacidad de olvidar el pecado de la persona, y esto predicamos en Cristo. Cada persona que recibe el Evangelio, decimos, sus pecados pueden ser perdonados. De hecho, deben ser perdonados solamente por la obra del Señor Jesús. Entonces, el perdón de pecados viene allí. Necesitamos ese perdón. La quinta doctrina es vida eterna. También ahí vienen los textos. Entonces, gracias a la obra de Jesús, aspiramos a la vida eterna. Esperamos estar con el Señor después de que pase la gran tribulación, que la iglesia esté en el cielo con el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, cuando venga el milenio y gobernemos con Cristo Jesús desde Jerusalén, los judíos como cabeza de naciones, la iglesia gobernando en lo espiritual 1000 años. Al acabar esto, viene la vida eterna. Cuando Dios llama a la derecha y a la izquierda, dice a los que fueron aprobados y los que fueron reprobados. Los reprobados, muerte eterna, y los aprobados a vida eterna. Por eso vale la pena ser cristiano, vale la pena esforzarnos y continuar, porque el premio es la vida eterna. La sexta doctrina es justificación. Justificación es dar el carácter de justo a alguien que no lo tenía. O sea, darle el carácter como si nunca hubiera fallado, como si nunca hubiera pecado. Nosotros estamos justificados por la obra de la cruz. Ya no tenemos nada que ver con el pecado. Aunque nuestro pecado fue terrible en nuestra vida y hicimos tanto daño, o nos dañó a nosotros el pecado también, ahora tenemos una bendición de ya poder tener esa justificación. Somos justos y cada día hay que crecer en justificación o en la santificación también. El séptimo tema de la doctrina de la gracia es la resurrección. La resurrección es una parte de las doctrinas porque es parte de lo que esperamos. Esperamos ser resucitados. Quienes moramos y el Señor aún tarde tiempo en venir y Él haga la obra que decíamos en la traslación de la iglesia, y después vengan la escatología, las doctrinas de escatología futuras, tenemos la resurrección como una grande bendición. Quienes estén muertos, decía el apóstol Pablo, van a ser levantados primero, y quienes estén vivos en ese momento van a ser trasladados al cielo, también transformados su cuerpo. Entonces la resurrección es una doctrina de la gracia. La octava doctrina de la gracia es santificación. Santificación es estarse apartando del pecado y consagrando a Dios cada día más. Entonces la santificación, crecemos en ella. Gracias a Dios, Dios nos ve como santos, pero nosotros seguimos creciendo. A veces fallamos, a veces tenemos batallas, a veces no estamos en santidad, tenemos que volver a la obra del Espíritu Santo para que nos lleve a la santidad, pero el proceso continúa, la santificación continúa. La doctrina 9 es glorificación. La glorificación entonces es recibir galardones en el reino eterno. También es gran parte de la vida eterna que tenemos ahí en el punto 5. Ahora en el punto 9 dice aquí la glorificación. Entonces dice la palabra que habrá galardones para los resucitados. No nada más la salvación, que ya es así enorme, sino hay una glorificación. Hay honor por el ministerio, honor por la vida, hay bendición allí, y dice la palabra, habrá galardones diversos para los santos. Hay varios textos ahí. El punto 10 es la vida en el Espíritu. La doctrina de la gracia aquí es una vida consagrada, una plenitud en el Espíritu Santo, una llenura con el Espíritu Santo y vivir regidos por el Espíritu Santo. Esa es la vida plena, como dice la palabra, plenitud en el Espíritu Santo. También le llaman plenitud, vida en el Espíritu. La doctrina 11 es la gracia misma, que decíamos viene entonces a tener allí el efecto del perdón de pecados, la misericordia de Dios. Hay una serie de textos ahí sobre la misericordia de Dios para con nosotros. La gracia siempre es parte de ese don dado por el Señor. La doctrina 12 es salvación, y ahí recordamos entonces salvación es nuevamente rescatar del pecado, rescatar de una condenación permanente, rescatar de todos los efectos del pecado.
de esa separación con Dios, de ese ser esclavos del pecado, de ese alejamiento con Dios, de ese no poder hacer lo bueno, que dice Romanos 6 también y 7, la salvación viene por Jesús. Doctrina 13, nueva vida en Cristo. Recordamos ahí también una doctrina de la novedad, dice ahí, o sea, no somos viejas criaturas, somos nueva criatura. Gracias a Dios, la novedad de vida es una transformación de nuestro corazón, una metamorfosis que viene por la misericordia del Señor. Punto 14, la doctrina de la reconciliación. Recordábamos ya como doctrina incluso anteriormente en este mismo punto, en este mismo tema, es poner en paz a dos partes que estaban distanciadas. Estábamos distanciados de Dios y ahora estamos reconciliados con Dios por la obra de Jesús. Doctrina 15, decíamos ahí también plenitud de vida en Cristo. Es parecida a vida en el Espíritu, pero aquí se llama plenitud. Es otra palabra, pleroma, quiere decir una abundancia, ¿no? Entonces Dios nos da una abundancia de vida, una calidad de vida, así, no nada más vivir como una manera muy monótona o aburrida, sino tenemos una plenitud de vida. La obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el servir al Señor, el formarnos para el estar con su iglesia, nos da una plenitud de vida. Dios no nos llama a una vida mediocre ni a una vida triste, nos llama a una vida plena. La doctrina 16 es fe. Recordamos, una de las doctrinas de la gracia es la fe, que es una certeza, como dice ahí en la carta de los Hebreos, de lo que esperamos y lo que creemos, pero finalmente la fe es una bendición para nosotros. Creemos por la gracia de Dios porque tenemos un corazón incrédulo. No queríamos creer, no queríamos acercarnos, sin embargo, por su misericordia, el Señor nos ha hecho cercanos. Hermanos, terminamos la hora 14 de Cristología. Enviamos un abrazo a todos. Dios les siga bendiciendo.